The world is ruled by codes. How to talk, laugh, dress, or be. And even about how to code. But if you want to create opportunities, you need to challenge all of these. The code says leave banking to bankers. We challenge that. Our bank was founded by outsiders, engineers thinking outside the bank, not here to protect a legacy, but to solve issues the others couldn't see. The code says bankers need suits. We challenge that. We wear what suits us best. What suits us is to think, manage, dare, and invest. And it turns out ties reduce the blood flow to your brain. The code says, do what everyone has done before. We challenge that. We work hard to be different. Otherwise, you'll be indifferent. The code says only pros can invest. We challenge that. We free you of the heavy fees. Teach you the tricks of the business. We simplify buying, selling, and make you sharp. So you can focus on opportunities. The code says online banks are shaky. We challenge that. We offer rock-solid Swiss stability, so you can rock with your money. The code says banks don't care. We challenge that. We love numbers! But we don't treat anyone like one. We become strong by making our clients stronger. And that's why we challenge the code. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de la mano de Swissquote. Hoy, como el miércoles pasado, que estuvo con nosotros Emilia, la tenemos aquí de nuevo, a Emilia Mora. Un saludo, Emilia, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Un saludo a todos, bienvenidos y muchas gracias a Jesús por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros hoy. Vamos a hacer como el otro día, yo de manera breve presento un poco Swissquote para quien no nos conoce, aunque ya sabemos que muchos de los presentes ya nos conocen gracias a ti también y a tu academia, así que yo voy a presentar de manera breve Swissquote y luego ya te doy paso, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Primero de todo, a ver, voy a conectar aquí para que se me vea la presentación también. Vamos a ver. Y bueno, mientras tanto, os animo a que uséis el apartado de preguntas, tanto como para las preguntas que tengáis sobre el webinar, que las iremos leyendo durante el webinar, como para saludarnos si queréis, decirnos desde dónde venís, de dónde asistís. Yo os estoy saludando desde Suiza, desde la sede central de Swissquote, en Gland, al lado de Ginebra, y bueno, ahí estamos pendientes para responder. Marta nos saluda desde Italia, un saludo. Bueno, lo que menos me esperaba de un webinar para Latinoamérica es que el primer saludo fuera desde Italia, así que bueno, un saludo para Italia. Vamos por aquí a compartir para que me veáis también. Ya veréis la presentación, la vais a ver ahora. Nos saluda de aquí Max desde Costa Rica, un saludo Max. Ya me debéis ver también, no sé si me puedes confirmar, Emilia, si se me ve. Sí, se ve, se proyecta. Lo que no se ve es tu cámara. Vale, pues vamos a ver, vamos a hacer para que se vea. Vamos a ver por aquí. Ahora ya sí se debe ver, si no me equivoco. Sí, correcto. Muy bien, perfecto, pues ya estamos por aquí. Nos saluda Andrés desde Costa Rica, nos saluda Jorge desde Lima. Antonio Magaldi dice que no se ve nada. Antonio, confírmame si se ve ahora, se debe ver la pantalla y se me debe ver a mí también. ¿De acuerdo? Así que bueno, vamos a presentar de manera rápida Swissquote. Este webinar es sobre, dicen, ya está viendo solo la presentación, no te ves tú. Vale, ahora sí se me ve. Ok, perfecto, genial. Bueno, os presento Swissquote, ya como muchos sabéis, es el banco online número 1 en Suiza. Y el webinar de hoy, como podéis ver en el título, estructura de mercado de nivel básico hasta avanzado, que va a ser ya lo que Emilia nos va a presentar, ¿vale? Antes de nada, el aviso legal, el disclaimer del webinar, sobre todo haciendo mención especial a la parte que pone los CFDs y las divisas son productos con apalancamiento. Operar con margen conlleva un elevado nivel de riesgo y las pérdidas pueden ser superiores a los depósitos. No es una práctica adecuada para todos los inversores, por lo que debéis asegurar de entender bien
el riesgo, ¿de acuerdo? Este soy yo, soy el director de Latinoamérica de Swissquote y ahí tenéis mi email de contacto. Al final del webinar voy a dejarlo escrito junto con el email y el teléfono del departamento, ¿de acuerdo? Y así podéis, podéis contactarnos si deseáis. Aquí tenéis un resumen de los productos que ofrece Swissquote. En general son más de 3 millones de productos, ¿de acuerdo? Y estos son los números de final de 2021. Los de 2022 anunciamos el draft de los resultados hace una semana, unos meses, y en una semanita y media tenéis el resultado confirmado y en la web, ¿vale? Que son resultados bastante buenos este año también, en un año que fue bastante convulso, el 2022, en los mercados. Así que, como podéis ver, bueno, Swissquote se mantiene, consolida los resultados y son bastante buenos, lo cual ha afectado de manera positiva a la acción de Swissquote, que podéis ver aquí con las siglas SQN, ¿de acuerdo? Bueno, casi 26 años de experiencia en trading online, se pueden operar con condiciones optimizadas y personalizadas e informes transparentes y auditados. Como he comentado, los podéis encontrar en la propia web de Swissquote, en el apartado de la empresa. Ahí vais a ver el reporte del 2022 que se va a subir en breve, en una semana y media más o menos. Además de esto, contamos con soporte en español y multilingüe, con más de medio millón de traders, personas que cada día operan y abren la plataforma de trading cada día, y a cada cliente le ofrecemos una cuenta bancaria en Suiza propia, ¿vale? Que esa es la gran diferencia con los brokers convencionales. Aquí tu dinero está en una cuenta tuya propia, una cuenta en Suiza y con tarjeta para cada cliente. Como bien sabéis, pues ofrecemos estos webinarios y demás que podéis acceder bajo nuestro centro de aprendizaje en la página web, y contamos con liquidez global y ejecución precisa de órdenes en el mercado, ¿vale? Todas las órdenes van al mercado. Aquí podéis ver dónde tenemos oficina, la estrategia de expansión en Latinoamérica, como Emilia bien sabe que está aquí, es mediante socios locales, como puede ser ella y su empresa, y así nos expandimos por toda Latinoamérica. Y bueno, Swissquote es socio de la UEFA, Europa League y de la Conference League. Quien esté por Europa que sepa que puede acceder a entradas VIP, que solo nos contacte y se las daremos sin ningún problema. ¿Con qué plataformas de trading podéis operar en Swissquote? Pues con la propia, que es Advanced Trader con TradingView integrado, y con las más comunes del mercado, que son MetaTrader 4 y 5. Aquí podéis ver Advanced Trader, como he comentado, con TradingView integrado. Y además de esto, ofrecemos de manera gratis plugins como AutoChartis y Trading Central para quien quiera aplicarlos para análisis técnico o análisis fundamental, ¿vale? Si tenéis la cuenta en Swissquote, son gratuitos. Y bueno, ya bien sabéis todos que Swissquote es un banco muy crypto-friendly, amigo de las criptos, así que ahí podéis ver dentro de cuando tenéis vuestra cuenta, podéis abrir si queréis el exchange de cripto dentro del banco de Swissquote, ¿vale? Dentro de Swissquote. Y esto es importante y de hecho Emilia va a estar presente en estos eventos. LATAM Pro Trading es un evento que va a sponsorizar Swissquote. Aquí os voy a mostrar la web para que la veáis. Vamos a estar en los siguientes lugares. El 16 de marzo, en 3 días, estaremos en Buenos Aires. En Montevideo estaremos el día 21 de marzo. En Lima estaremos el 23 de marzo. En Monterrey, México, el 27 de marzo. Ciudad de México 2 veces, 29 y 30 de marzo. Y el 1 de abril en Cancún, ¿de acuerdo? La inscripción es gratis, pero tenéis que, aquí podéis ver a Emilia, que va a estar presente en los eventos de Ciudad de México y de Monterrey. La inscripción es gratis, pero por favor tenéis que inscribiros con tiempo porque estamos ya cortando el cupo en la mayoría de las ciudades, sobre todo en los últimos eventos, sobre todo en México está muy lleno. En Argentina, Uruguay y Lima está prácticamente agotado. Estamos todavía aceptando inscripciones, pero una vez que la sala se llena, ya no se deja entrar a nadie, ¿de acuerdo? Porque tenemos un límite también por temas de seguridad. Entonces, por ejemplo, en Argentina hay, si no me equivoco, 600 o 700 inscritos, pero la sala es para 200. Los 200 primeros que lleguen son los que pueden entrar. En Ciudad de México es más o menos lo mismo, pero con menos. Hacemos 2 eventos de 150, pero ya hay más inscritos que el cupo. Es gratuito, vamos a llevar a ponentes de renombre, ponentes muy top, nivel muy alto, pero os animo a que os inscribáis. Sin inscripción no se puede entrar, por supuesto, y luego está limitado a los cupos que haya, con lo cual os animamos a que lleguéis con tiempo, ¿de acuerdo?
Los eventos empiezan a las 6 de la tarde, todos los eventos, pero desde las 5:30 estaremos ya entregando las acreditaciones, ¿vale? Y eso es bastante interesante. Quien esté inscrito ya, la acreditación, la credencial es muy bonita para cada evento. Es muy bonita, de verdad. Así que como un recuerdo también es bastante interesante que os la llevéis. Así que, y aquí es importante ver que la cuenta atrás no está actualizada el horario de Latinoamérica, sino el horario europeo. Así que lo vamos a hacer para que se cambie ahora. Pero bueno, básicamente son 3 días, ¿vale? Lo que queda son unas horas solo de diferencia y es muy sencillo. Hacéis clic, por ejemplo, en este de Monterrey, hacéis clic, ¿vale? Y es tan sencillo como vais a ver aquí el programa y aquí simplemente registrar los detalles y nada más, ¿vale? Y ya con esto os llega el email la inscripción y nosotros ya tomamos nota, ¿de acuerdo? Nos puede mandar la liga para inscripción en la Ciudad de México. Sí, mira, vamos a hacer algo. Como en Ciudad de México hay 2 eventos, ¿de acuerdo? Te lo envío por aquí, Antonio, que me lo has pedido y tú ya eliges cuál de ellos quieres, ¿vale? De los eventos. Avísame que te llegue. Y voy a enviar de manera en el chat para todos los asistentes, para todos los que estéis en el webinar, el enlace con los eventos, ¿de acuerdo? Y ahí quien quiera asistir, pues que se registre. Así que bueno, os animo a que os registréis. Hemos tenido una aceptación muy, muy buena de los eventos y la verdad que me daría lástima que muchos no podáis quedar, que no podáis entrar, pero por eso os digo que vengáis con tiempo porque vais a ver que va a haber mucha gente según nuestros cálculos y previsiones. Así que eso sería con respecto a LATAM Pro Trading. Quien tenga dudas durante el webinar la vamos a resolver, ¿de acuerdo? Y aquí ya para finalizar tenéis los emails de contacto. Al final del webinar los voy a dejar, ¿vale? latam@swissquote.com y jesus.munot@swissquote.com. Para cualquier duda, para cualquier pregunta que tengáis, simplemente nos contactáis aquí. Este también es el número directo del servicio en español, ¿de acuerdo? Tomad nota porque a veces no lo encontráis de la web y demás, así que es importante que toméis nota y ahí lo tenéis. Y ahora, bueno, Emilia, te voy a dar paso. Por aquí Eduardo nos saluda desde Costa Rica. Bueno, quien más nos quiera saludar, quien quiera comentar algo del webinar, ahí tenéis el apartado de preguntas. Yo, mientras tanto, voy a dar paso a Emilia. Como siempre, preguntas sobre Swissquote yo las voy a responder, preguntas sobre el webinar las va respondiendo Emilia. Así que, Emilia, dame solamente un momentito que te hago presentadora. Confírmame que te llega. Sí, le voy a abrir acá, compartir, dame un minuto. Se está compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, ya se está abriendo tu documento para compartir. Ok, ya casi debe de visualizarse. Bueno, Sí, ahora mientras te veo. se visualiza, vamos a ver por acá, a ver si me logran ver. Ahí, listo. Hola a todos, espero estén súper bien, que rápido nos volvimos a ver. Ya nos vimos la semana pasada y otra vez por acá. Antes de empezar, por supuesto, agradecer a Jesús por la invitación. De verdad que muchas gracias. Creo que estos espacios son bastante necesarios para poder llevar información a muchas personas que realmente lo requieren y es un espacio para poder interactuar, conocernos y poder evacuar todas sus dudas. El día de hoy tenemos una clase muy intensiva. Para los que me siguieron ahí en las historias de Instagram, estuve diciendo que esto iba a ser una maratón esta clase. Espero poder abordar todo lo que tengo preparado. Sé que es un tema un poco... déjame para apagar este audio. Ok, listo. Sé que es un tema de mucho, la estructura del mercado, debo decir, confesar que es mi tema preferido, número 1 en todo esto, así que voy a compartir mucha información desde la experiencia de ya bastantes años. Sin embargo, también sé que si es un tema bastante pesado, si no lo hemos trabajado mucho, entonces al inicio puede ser muchísima información. Algunas cápsulas informativas antes de iniciar. Como su nombre lo dice, esto es un seminario web de estructura de mercado. Si bien es cierto, el punto más exacto es cuando podemos combinar la estructura con la liquidez, porque esto es como un rompecabezas y son 2 piezas que literalmente se vienen a anclar,
para poder entender con mayor precisión los movimientos que se hacen en el mercado. Sin embargo, como no es un seminario de liquidez, no quiero hacer tanta confusión de terminología, de esto, lo otro, y que no quede bien explicado. Entonces, me voy a enfocar, como su nombre lo dice, en estructura. Sí voy a tocar algunas pinceladas importantes para empezar a armar este rompecabezas, pero ya en otro futuro seminario web hablaremos de liquidez y así haremos esta unión de ambos puntos importantes para lograr comprender mejor. Entonces, eso es un paréntesis que hago para que no se vayan a pensar que está quedando algo por fuera. Y número 2, sé que es mucha información. Yo sé que este seminario queda grabado y posteriormente lo suben al canal de YouTube, así que algo que no quede claro, dudas y consultas, es normal para algunos que quizás es la primera vez que lo van a ver de esta manera. Entonces yo los invito a que vayan tomando todas esas notas. Si por acá por el seminario podemos abordar esas dudas y consultas, pues lo haremos. Y si no, vuelven a repasar la grabación y se ponen en contacto conmigo por el correo electrónico, por el Instagram, y yo con mucho gusto les ayudo a evacuar esas dudas y esas inquietudes que van teniendo. Y por último, antes de iniciar, ahí Jesús nos va a ir ayudando con las dudas y las consultas, pero les recomiendo que se concentren en lo que vamos a ver y al final ir evacuando todo lo que podamos evacuar, y si no, ya les dije, se ponen en contacto conmigo y yo les ayudo a tenerlo. Estructura de mercado, porque es uno de mis, vamos a mover acá, porque es que no me deja moverlo. Vamos a ver acá. Denme un momentito para ver si puedo movilizar el documento. Tararara. Como ustedes saben, hemos tenido algunas complicaciones técnicas, pero eso no es impedimento para hacer el seminario. Denme un minuto para ver si puedo moverlo, el PDF. Es que no me deja moverlo. Vamos a ver. Tararara. Si clicas en acceder, ¿qué opción te da? Vamos a ver si es que... Ok, vamos a ver si es que me dice que pueda acceder. No, te deja acceder, tienes que acceder así, es un poco raro. Si quieres, presento yo desde aquí y ya está. Sí, mejor para evitar confusión. Y yo al final voy a proyectar ya, dejé de compartir, Jesús, ahora puedes compartir vos. Como hemos tenido algunas complicaciones, yo traté de que la presentación quedara bien explicada en términos de que no voy a estar como interactuando con la pantalla. Sí, sin embargo, para poder contrarrestar estos problemas técnicos, entonces lo que vamos a hacer es que si no, cuando yo les envíe el material por correo, les hago un video corto para que lo vean directamente desde el gráfico. No nos vamos a estresar por las complicaciones técnicas, que las limitaciones solo están en la mente. Si quieres, vamos bajando, Jesús, a la primera diapositiva. Vale, un momento, lo pongo pantalla completa. Así que, ok, primero que todo, ¿qué es la estructura de mercado y demás? Probablemente algunos, la mayoría, todos, yo me incluyo, cuando empezamos en el mundo del trading nos enseñan los famosos altos y los bajos, la línea de tendencia, y que si quiebra línea de tendencia nos vamos a venta o si nos vamos a compra, etcétera, etcétera. No quiere decir que esa información esté mal, simplemente que es una información que puede estar incompleta, porque la estructura de mercado es mucho más que entender los altos y los bajos que se van creando en una estructura alcista o en una estructura bajista. Si bien es cierto lo que mueve el mercado es la liquidez, que ya lo veremos en otro espacio, la estructura del mercado sin duda alguna es la columna vertebral que nos va dirigiendo hacia dónde tenemos que caminar. La estructura de mercado está conformada por distintos patrones fractales que se van creando en diferentes temporalidades que nos van indicando si una dirección es alcista o si una dirección es bajista. La forma correcta de hacer lectura de estructura es utilizar de forma correcta sus temporalidades. Entonces, acá lo más importante, y en este punto, lo que quiero que entendamos es que es más que decir que una es una tendencia alcista o es una tendencia bajista. Creo que la estructura es mucho más que eso y no es tan complejo como parece, porque al inicio, cuando empezamos a ver las correlaciones de tiempo, puede ser un poco complejo,
pero sin embargo es simple y yo les voy a explicar luego al final cómo lo vamos a estudiar. Así que pongámonos en materia. Si quiere avanzamos, Jesús, a la siguiente diapositiva. En esta primera parte de la presentación vamos a enfocarnos mucho a la parte técnica de la composición de la estructura. Cuando hablo de composición es poder entender cómo está conformada. Y la segunda parte que veremos, vamos a entrar en materia de lo que son las correlaciones de tiempo, cómo esta composición yo la puedo correlacionar y entender mejor el mercado. Entonces, empecemos con la primera, Ok. Vamos a empezar con lo más básico, como su nombre lo dice, que son los aspectos generales. ¿Qué es lo más básico? Tenemos una estructura alcista y una estructura bajista. Y en el medio de la transición entre una y otra tenemos lo que es una consolidación, en algunos casos lo podemos llamar rangos. Voy a utilizar terminología sinónimo. ¿Por qué? Porque también quiero hacer un paréntesis. En el trading todo está inventado. No existe, mira, que yo me inventé algo y que de pronto lo patenté y lo certifiqué y todo, no. En el trading todo está inventado. Entonces, lo que muchas veces confunde al estudiante de trading es que va donde una persona y le utiliza una terminología diferente, luego lo escucha en YouTube en otro video y otra terminología y sucesivamente. Las terminologías va a depender mucho de la manera en que la persona lo explique, que es completamente válido. O también muchos traders les gusta darle ese toque personal y les ponen algún nombre característico como para decir esto yo me lo inventé o esto yo lo hice o esto yo lo identifiqué. Bueno, y eso también es válido, ¿ok? Cada persona es válido que se haga. Sin embargo, muchas veces eso se confunde al momento de usar terminología, pero aquí vamos a hablar y cuando yo mencione algún concepto, voy a mencionar las diferentes formas en las que ese concepto también lo pueden escuchar para que el momento que estén por ahí, no entiendo qué significa, no, mira, es lo mismo, solo que un nombre diferente. Bueno, paréntesis para decir eso. Volvemos al punto. Entonces tenemos aspectos generales donde tengo una estructura alcista, una estructura bajista y en un proceso de transición entre ambos, lo que llamamos consolidación, lo que llamamos rango, lo que podríamos llamar también proceso de cambio, que es ese espacio donde el precio busca transicionar de una estructura alcista a bajista o viceversa, de una estructura bajista a una estructura alcista. Siguiente diapositiva. Ahora bien, si quiere la pasamos, ok. La estructura alcista y la estructura bajista está conformada por un impulso y un retroceso. Estructura alcista, lo más básico, cada vez voy teniendo altos cada vez mayores y bajos cada vez más altos. Si quiere pasamos a la siguiente. A la siguiente diapositiva. Ok, entonces, cuando estamos hablando de estructura alcista, simplemente yo entiendo que cada vez voy a tener altos más altos y bajos cada vez más altos. Puedo usar la terminología en inglés, la terminología en español, etc. Una estructura alcista, también nosotros le conocemos como un order flow alcista, que ahorita lo vamos a ver, que es la secuencia de posiciones y órdenes que van siguiendo una misma estructura o un mismo fractal como tal. Entonces me identifico que cada vez estoy llegando a nuevos niveles. Y la siguiente diapositiva, en términos muy básicos, la estructura bajista. Bueno, aquí tengo una imagen que coloqué, que podemos ver claramente que lo he pintado con círculos como color verde, donde podemos identificar brevemente una estructura alcista que cada vez me va generando un siguiente alto como tal. Eso es nada más para que veamos la representación gráfica. Siguiente diapositiva. Vamos a ver. Y ahí le puedes dar siguiente, Jesús, a la diapositiva. Ok, y luego la estructura bajista, como su nombre lo dice, cada vez voy a tener bajos más bajos y altos más bajos. Podemos usar la terminología en español, la terminología en inglés, y el precio me va generando un order flow bajista, donde el fractal o la estructura fractal simplemente me va llevando. Aquí en esta imagen hay algo importante que sí quiero resaltar, es que cómo considerar un siguiente alto o cómo considerar un siguiente bajo, que sí me lo preguntan mucho, porque ok, ya entiendo qué es la estructura alcista y la estructura bajista en términos generales. Me queda claro el concepto, Emilia, perfecto. Ahora bien, ¿cómo no clasificar todo como estructura alcista o cómo no clasificar todo como estructura bajista o altos iguales, etcétera?
vamos a ver, siempre debe haber un quiebre del último bajo, ¿ok? Cuando nosotros vemos, y lo veremos en otro seminario, y aquí hago el paréntesis para evitar confusiones, cuando veamos la liquidez en su máxima expresión a profundidad, la liquidez es un mar es un mundo completamente en el trading, vamos a entender qué es lo que pasa con esas sacadas, con esas mechas enormes que muchas veces están en ciertas zonas y que no sé cómo interpretarlo, no sé si esa mecha es una mitigación, si es una sacada de liquidez, si es lo que llamamos manipulación del mercado, etcétera y demás. Y ahí puede existir un poco de confusión porque entonces no sé si esto es un último bajo o simplemente es una sacada de liquidez. Para hablar propiamente de estructura, lo que nos compete el día de hoy, estructura, tiene que darse con quiebre de cuerpo, ¿ok? Quiebre de cuerpo, lo digo. Entonces, para que yo tenga un siguiente bajo, debe quebrarse con cuerpo. Para que yo tenga un siguiente alto, debe quebrarse con cuerpo, ¿ok? Que eso es importante al momento de clasificar la estructura alcista y la estructura bajista. Los quiebres con mecha lo veremos posteriormente. Por ahora nos vamos a enfocar acá. Número 2, este punto es sumamente importante porque me tomó demasiado tiempo llegar hasta acá en un backtesting y con estudio. Y creo que facilitó mucho mi proceso de entendimiento de estructura. Por una parte, yo entiendo que la estructura alcista y la estructura bajista, cómo están conformados y perfecto. Sin embargo, cuando hacemos los dibujos o hacemos los gráficos acá para explicar y siempre dibujamos muy bonito la estructura alcista y dibujamos muy bonito la estructura bajista. Pero así no está el mercado, porque si el mercado estuviera así de perfecto, así a escala, entonces creo que no estaríamos en este seminario porque todos entenderían muy bien los movimientos que se van haciendo. Hay un punto que es el número 2, es la construcción de impulsos y la construcción de retrocesos. Eso, si quiere, me devuelves al anterior. La construcción de impulsos y la construcción de retrocesos es importante que lo estudiemos, porque no todo un siguiente impulso funciona tan estructurado como yo visualmente lo estoy viendo en un dibujo, que lo veo sumamente hermoso. No, sino que existe una forma. Entonces, acá yo les pongo 3 ejemplos y vean, no me crean nada. Vayan a hacer su backtesting y van a descubrir que realmente así se comporta el mercado. Tengo vamos a empezar con los impulsos. ¿Qué tipos de impulsos puedo yo tener en el mercado? Si Emilia me está diciendo que para que un siguiente alto sea válido, debe quebrar el alto anterior, ¿cómo está construido este movimiento? Ok, número 1, tenemos la opción push, ese movimiento fuerte. ¿A qué le voy a clasificar push? Yo le puse la palabra push, usted puede colocarle cualquier otra. Cuando, por ejemplo, tengo esas 3, 4 velas alcistas o bajistas desde una temporalidad mayor que son enormes, 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 de un solo golpe el mercado movió 100 pips, 150 pips y de repente dejamos de ver el gráfico por un ratito y de pronto lo volvimos a ver y tenía ese movimiento fuerte. Ese movimiento es un movimiento que es completamente desequilibrado. ¿Por qué? Porque el mercado es un mercado de oferta y demanda que busca tener un equilibrio y que el precio pueda subir de una forma equilibrada, es decir, que tenga cierto movimiento y que no se altere tanto el mercado. Por eso, un ejemplo, para poder contextualizar, cuando existen las fundamentales que dicen, es que salió una noticia y movió 200 pips, eso es un movimiento que fue manipulado por una noticia X que hizo que el mercado se alterara, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es algo que ocurre todos los días, a cada rato, a cada minuto. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es desequilibrar el mercado. Entonces, tarde o temprano el mercado tiene que volver a rellenar esos espacios para poder encontrar un equilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces, cuando yo tengo un impulso que es con push, un movimiento fuerte, 2, 3 velas alcistas gigantes, enormes, eso es un tipo de impulso. Ahora, voy a darles un tip y llévenlo a la práctica. Vayan después de este video y se van a hacer su backtest. Después de que el mercado ha realizado un impulso con push, es decir, fuertemente, lo último que viene es el retroceso. Eso es un error común que se comete. Veo una vela o 2 velas de H4 enormes, gigantes, que de momento hicieron un golpe brutal y muchos están ya buscando la venta. Están comparando que los altos iguales, que etcétera, que ahora sí el mercado se va a devolver, que esto va a caer riquísimo porque etcétera, etcétera. Eso no ocurre.
Sencillamente, después de que el mercado ha realizado un movimiento fuerte en push, viene un proceso que nosotros le llamamos el proceso de la fabricación de liquidez. Esta fabricación de liquidez muchas veces se forma en lo que llamamos ese rango, pero en realidad no es un rango de transición. ¿Qué quiere decir? No es que es push, rango y retroceso, no, es push, es un rango como tal, que es la fabricación de liquidez que se está haciendo para generar otro movimiento alcista, en un ejemplo, digamos, de estructura alcista. ¿Por qué se pasa esto? ¿Por qué se hace? Porque necesita llegar a ciertos niveles. Entonces, cuando vean un movimiento fuerte, no esperen a meterse en una venta o una compra simplemente porque ven ese gran espacio. Luego lo veremos a profundidad. Número 2, el segundo ejemplo es la contracción y el push. La contracción está muy ligada a la fabricación de liquidez y aquí hago ese paréntesis para ir uniendo conceptos. ¿Qué significa? Primero tengo una fabricación de liquidez clara y precisa donde el precio está realmente activando, acumulando todas las posiciones de órdenes y luego hace este movimiento alcista. Lo veremos en muchos ejemplos. Y número 3, tenemos el impulso con estructura. El impulso con estructura tiende a confundir porque confundo la estructura interna con la estructura externa. Entonces es importante entender cuándo es una estructura interna y cuándo es la estructura externa, que es propiamente la que me está generando un siguiente impulso. Pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver ejemplos de cada uno. Entonces, si quiere pasas ahí. Ok, aquí tengo un ejemplo del 1, del push. Como pueden ver en esa imagen, tengo un movimiento fuerte que es dominado por velas bajistas. Prácticamente son dos velas pequeñas alcistas que están funcionando como imbalances en el mercado, pero su movimiento es bastante fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Tengo este espacio, esta corrección, que si yo veo ese movimiento push y de pronto veo ese rango, yo veo esa corrección, se puede interpretar con que ya viene el retroceso. Sobre todo cuando este rango, esta corrección, yo a mi izquierda tengo tal vez un último bajo o tengo una zona, entonces las personas lo asocian y dicen, ah, no, son dos bajos o son dos altos. No, después de este seminario usted no va a cometer ese error. Cuando yo tengo un push, viene una corrección que es una fabricación de liquidez, que lo único que busca es captar liquidez para poder llegar a un siguiente nivel y luego volvemos a tener otro push. Entonces, estos ejemplos son muy comunes que nosotros los podamos ver. Pasemos a la siguiente diapositiva. En el siguiente ejemplo vemos el que les dije. Podemos ver acá, quiero que veamos esta estructura, el círculo amarillo. Enfoquémonos en el círculo amarillo, es la fabricación de ese impulso. Es decir, ese círculo amarillo que lo he dividido en dos escalas, un círculo celeste y un círculo rosado, todo eso es un impulso. Y no me puedo confundir. ¿Por qué todo eso es un impulso? Porque ustedes ven que a donde yo marqué la línea, donde está el círculo azul, es hasta ahí donde se quiebra el último alto anterior. Entonces, por más que el círculo celeste esté formado en una pequeña estructura, propiamente hasta que no se quiebre el último alto, no es considerado un siguiente nivel. Entonces, este es un ejemplo de cómo la composición de un impulso empieza con microestructura y luego un push. Esto es importante entenderlo porque ahorita que veamos los retrocesos, esas zonas de fabricación son fundamentales para entender dónde el precio puede retroceder o a qué niveles puede llegar. Ejemplo número 3, si quiere pasamos, Jesús. En el ejemplo número 3 vamos a ver lo que viene siendo el impulso conformado por estructura. Es muy parecido al ejemplo anterior. Aquí podemos ver el alto, podemos ver el bajo, que está bien dibujado, que lo tengo bien marcado, y tenemos una línea propiamente que me determina que hasta que no se quiebre ese punto bajo, no tengo un siguiente bajo como tal. Entonces, es un impulso que es enorme. Pasa muchísimo este tipo de impulsos, voy a hacer un paréntesis, pasa muchísimo cuando son estructuras muy amplias. Por ejemplo, cuando he tenido un retroceso enorme en una temporalidad, por ejemplo, de H4, que decimos, bueno, en ese retroceso tiene 2 meses el mercado, o sea, un retroceso amplio como tal. Entonces, al momento de generar un impulso, pues no va a ser con push, porque en un push no me va a rellenar 2 meses de mercado acá
1000 pips, o sea, no va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La construcción de ese nuevo impulso empieza con estructura, con estructura, con estructura. Pares, divisas que lo marcan súper bien. Para poder entender mucho la estructura, yo recomiendo que hagan un backtesting muy exhaustivo con pares con el dólar, con el australiano y con el neozelandés, que son pares que marcan perfectamente la estructura. Como diría uno, las montañitas, la cascada bien estructurada, entonces es muy fácil identificarlo. Divisas como el yen no significa que no marque bien la estructura. Divisas como el yen nos ayuda con otros conceptos que luego veremos más adelante, pero propiamente para nivel de estructura y entender estos juegos, recuerdo australiano, neozelandés y el eurodólar es excelente. Bueno, ya vimos en una primera parte muy puntual, muy rápido también, la composición de impulsos, ¿ok? Vamos ahora a entender cómo se conforman los retrocesos o cómo se forman, cómo poder identificar un retroceso sin morir en el intento. Aquí hay algo muy importante. Para poder entender muy bien los retrocesos, yo aquí debo armar mis rompecabezas y entender muchos conceptos de liquidez. Para este apartado yo voy a mencionar algunos puntos importantes. ¿Por qué necesito entender la liquidez como tal? Porque el mercado no puede ir siempre bajo una misma tendencia, o sea, es decir, no puede siempre estar subiendo, 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 subiendo sin tener un punto donde el precio haga sus descansos o viceversa. El retroceso funciona para la mitigación de órdenes, para poder neutralizar zonas y que la liquidez vuelva a ciertos puntos para su fabricación. Entonces, vamos a ver, voy a poner un ejemplo coloquial de la vida real para contextualizarlo. Si usted está en su país y compra una bolsa de arroz y tiene un determinado precio, de repente si mañana la bolsa de arroz subió un 30%, algo muy amplio que nunca ha ocurrido, pues efectivamente eso afecta mucho la canasta básica de ese país como tal. Entonces tiene que llegar a un punto de inflexión de equilibrio, entonces el precio retrocede su precio, va retrocediendo paulatinamente para recoger, digamos, todo lo que quedó pendiente ahí. Otro ejemplo que voy a dar, el ejemplo que doy es de la moneda costarricense, pero sé que muchos países tienen una situación similar. En Costa Rica, el año pasado, el dólar estuvo sumamente alto, llegando a niveles históricos, y posteriormente, los últimos meses del año y los primeros meses del 2023 ha caído completamente y está sumamente bajo el dólar. Muchas personas están muy contentas de que el dólar ha bajado, sobre todo personas que tienen deudas en dólares, etcétera y demás. Sin embargo, ¿qué es lo que está haciendo digamos, la moneda costarricense? Bueno, tuvo un push, tuvo un movimiento fuerte, tuvo ese movimiento estructural y ahora tiene que hacer esa corrección, ese retroceso para recoger todo lo pendiente que quedó ahí en temas de liquidez para luego continuar con su impulso alcista. Entonces, también es algo que es pasajero. De esta manera podemos entender los retrocesos y ya que estoy explicándolo con conceptos muy generales, no profundos, porque no estamos hablando propiamente de liquidez, pero sí tenemos que entenderlo. Entonces, entender los retrocesos, número uno de los puntos más importantes es poder entender cómo se construyó el impulso. Ok, entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, veamos acá el primero. Si yo he tenido un impulso, un push con push, como fue el primer ejemplo que yo di, o sea, un movimiento fuerte que me dejó 2, 3 velas de H4 enormes, gigantes, y ya viene el retroceso, ahora sí, efectivamente viene un retroceso. Entonces, lo que yo tengo a mi frente, en mi zona espejo, lo que yo tengo acá, me da demasiada información para saber hasta dónde puede llegar este retroceso. Si yo lo que tengo acá es un espacio push, que nosotros le llamamos, yo le llamo el espacio vacío, es un espacio completamente ineficiente. ¿Por qué ineficiente? Ya lo expliqué con la bolsa de arroz, subió fuertemente, entonces el precio de la nada aumentó X cantidad de dólares una bolsa de arroz, entonces es ineficiente. Por lo tanto, cuando el retroceso empieza a fabricarse, el retroceso necesita llegar a ciertos niveles donde estuvo esa bolsa de arroz, ¿ok? Entonces, como necesita llegar a ciertos niveles para encontrar un equilibrio entre la oferta y la demanda, normalmente tenemos el punto número 1, tenemos un retroceso con estructura. ¿Por qué un retroceso con estructura? Porque si aquí he tenido un movimiento push, no necesariamente voy a tener otro movimiento push que me forme esta estructura.
¿Qué ha pasado a veces? Sí, sobre todo cuando hay fundamentales, pero no es normal, o sea, no es lo cotidiano que vemos en el mercado. Entonces he tenido un movimiento push y para equilibrar la oferta y la demanda empezamos a tener un movimiento en estructura. Por supuesto, aquí le combinamos todos los conceptos de mitigación de liquidez que nos van a ayudar a comprender muchísimo mejor a qué niveles va a llegar el precio, pero a nivel estructural quiero que lo vean en estos dos ámbitos. Número 2, cuando he tenido un impulso que empezó con estructura menor, lo que llamamos esa contracción, y luego tuvo un push, viene ahora su retroceso y su fabricación del retroceso. Ese retroceso mínimo va a llegar a neutralizar este movimiento push que se hizo. Entonces, cuando tengo este tipo de estructuras, el retroceso tiende a llegar hasta donde está la zona de la estructura menor que se fue dando. ¿Por qué? Porque lo que busca es neutralizar la parte vacía, el espacio vacío, la ineficiencia, es esta parte del mercado que fue completamente ineficiente, valga la redundancia. Punto número 3, cuando he tenido un impulso con estructura, yo he tenido un impulso equilibrado. La diferencia entre el 1 y el número 3, para que lo veamos ambos, es que 1 no tiene equilibrio, es movimiento fuerte, y el número 3 tiene equilibrio, tiene constancia. No necesariamente de golpe sube la bolsa de arroz, sino que va subiendo de 10 en 10, de 10 en 10 y me va generando ese movimiento estructural. ¿Cómo voy a ver? O probablemente un retroceso. Es un retroceso que yo lo puedo ver voy a tener diferentes niveles donde él puede llegar y puede automáticamente mitigar y continuar con su camino. Entonces, esto es lo que nosotros le llamamos mucho el trabajo de lo que son los puntos de interés, marcar bien las zonas, las áreas de liquidez, identificar si hay zonas que mitigar, etcétera y demás, y es ahí donde yo voy a tener los retrocesos. Siguiente diapositiva. Ok, acá explico propiamente lo que estaba hablando. Entender el retroceso va muy ligado a un mercado fractal, va muy ligado a entender la zona espejo, cómo se construyó ese impulso y cómo se construyó ese impulso me va a dar demasiada información para ver cómo se va a construir ese retroceso. ¿Ok? Lo mencioné, el retroceso está 100% relacionado con la función y las acciones que tiene que realizar la liquidez en ese momento determinado. Si la liquidez tiene que llegar a ciertos niveles para neutralizar esos niveles, efectivamente ese retroceso va a ir en concordancia a la neutralización que tiene que hacerse como tal. Y aquí podemos combinar conceptos muy específicos de acción del precio, que es, por ejemplo, el espacio vacío, que ya lo mencioné. El espacio vacío viene siendo cuando tengo ese push, ese montón de velas alcistas o ese montón de velas bajistas, donde no hay equilibrio. Y cuando tengo la ineficiencia, recordemos que la ineficiencia es un concepto ligado a una única vela, que es bastante grande, que deja un espacio muy grande y esos son espacios ineficientes que deben rellenarse. Entonces, tengo ineficiencia acá y lo que se fabrica a mi izquierda busca rellenar esto que tengo. Entonces, para que lo entendamos, cuando veamos liquidez desde cero y veamos muchos conceptos, por supuesto, al momento de entender los retrocesos y entender la parte de la estructura, ya todo tiene más sentido. ¿Ok? Entonces, por eso no se preocupen si ahorita hay muchas dudas y preguntas que pueden surgir porque no entiendo por qué hace este movimiento, no. Ahora simplemente veámoslo desde el plano estructural, desde el plano dibujo de estructura y de su comportamiento y luego hacemos la combinación con liquidez. Siguiente diapositiva. Ok, ya vimos los temas generales de la estructura, que es una estructura alcista, que es una estructura bajista. Ya hemos visto cómo se compone un impulso, cómo se compone un retroceso. Paréntesis, cuando repitan esta clase, y yo les puedo mandar esta presentación por correo electrónico a todos, cuando vayan a hacer vayan a ir a hacer su backtesting del impulso y los retrocesos, van a identificar, o sea, todo les va a hacer como ese clic, mira, realmente esto funciona como esa fractalidad que se me va formando en diferentes niveles. Repito, hagan ese backtesting de esto que acabo de explicar con pares con dólar, porque marca muy bien la estructura. Si se ponen a utilizar muchas veces una libra neozelandés, libra australiana, libra yen, quizás no son los pares más ideales para empezar a estudiar estructura y todos los procesos que hacen. Punto número 3, vamos a hablar sobre los quiebres. Esto es sumamente importante. Los quiebres es lo que me transiciona a mí entre esa estructura alcista y entre esa estructura bajista o me va identificando cuál es el order flow que va teniendo el precio. ¿Ok?
Vamos, acá en quiebres vamos a ver mucha terminología porque también puede existir diferentes confusión. Yo voy a hablarlo como lo más básico, los temas en español, los conceptos para que lo podamos contextualizar. Si usted los conoce con otro concepto, no importa, lo importante es que aplique. Vamos a ver. Cuando hablamos de quiebres, el quiebre lo que me indica a mí es la dirección que el precio va a tener, la dirección que el precio está teniendo en ese momento. Cuando una estructura, hay una frase que aprendí, escuché hace muchos años de un trader y es tan simple, tan básica, pero tan cierta que dice así: cuando una estructura deja de ser alcista, cuando ya no funciona. ¿Y cuando no funciona? Cuando hay un quiebre. Cuando una estructura deja de ser bajista, cuando ya no funciona. Cuando no funciona, cuando hay un quiebre. Es muy básico, juego de palabras, pero tiene todo el sentido. Entonces, el quiebre nos indica hacia dónde va la fuerza, hacia dónde va la estructura, hacia dónde va esa columna vertebral. Entonces, el famoso concepto BOSS, que es un rompimiento de estructura. Si yo estoy teniendo una estructura alcista como la imagen que estoy proyectando, yo cada vez voy a tener altos más altos que el anterior, altos más alto que el anterior, alto más alto que el anterior. Entonces, cada vez que yo tengo un nuevo alto con cuerpo, no con mecha, con cuerpo, yo tengo un quiebre de estructura. Ese rompimiento de estructura me está diciendo, la fuerza sigue siendo alcista. Mientras yo siga teniendo quiebres de estructura alcista, yo no puedo estar pensando en venta. Eso es un error. Hay un error muy común, todos lo hemos cometido, así que no se sientan mal. ¿Cuál es ese error? Es decir, no, hombre, ese que el precio ya subió un montón, tiene que caer. Ya casi cae ese precio. No, el precio caerá cuando ya no funcione, hasta que tenga un quiebre de estructura que nos indique lo contrario. El precio pudo haber subido todo lo que usted quiera, pero si sigue haciendo quiebres alcistas, seguirá alcista. Recuerdo, creo que fue el año pasado, si no me equivoco, no recuerdo muy bien, con el dólar yen, que tuvo, bueno, el dólar yen durante el año pasado estuvo en una estructura alcista, igual que el GBP yen. Y muchas veces vi personas metiendo ventas y ventas y ventas y ventas. No, es que ya tiene que caer, ya tiene que caer. Y el precio seguía subiendo y seguía subiendo y seguía subiendo y seguía subiendo. Sí, tenías quiebres de estructura, pero en temporalidades menores para tipo scalping, para hacer scalping, operaciones a corto plazo, porque tengo el quiebre de estructura, hago una venta corta y continúa. Pero en sí, la dirección que el precio venía teniendo seguía siendo alcista. Entonces, mientras el quiebre de estructura se dé, mientras el quiebre de estructura no se dé, yo debo seguir bajo la dirección que tiene ese precio. Que efectivamente yo esto lo llamo de esa manera. Yo quiero que usted piense que eso es como una carretera. ¿Ok? Eso es como una carretera. Piense usted la carretera austral que va hacia la Patagonia chilena. Vamos a ver, una carretera. Durante la carretera existen diferentes gasolineras. Esas gasolineras yo le voy a poner liquidez. Entonces, cuando el precio llega a esa gasolinera, a veces se tiene que detener para descansar, poner combustible y hacer un descanso. Si se queda ahí, es lo que nosotros llamamos el retroceso, entonces un proceso. Pero a veces pasa por gasolineras que no necesita hacer ese descanso, sino que continúa. Entonces, efectivamente, cuando yo estoy buscando que el precio haga un retroceso, etcétera y demás, yo lo pongo en diferentes niveles. Pero si llega a ese nivel y no hay un quiebre de estructura, por más que ese nivel sea bueno, por más que ese nivel sea atractivo, si no existe un quiebre de estructura que me indique lo contrario, el precio seguirá caminando. Entonces, aquí en esta firmina podemos ver cómo el quiebre de estructura me está indicando que sigo teniendo un order flow alcista. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y aquí tengo algunos ejemplos importantes sobre el BOSS, sobre el quiebre y rompimiento de estructura. Vemos en las primeras 3 imágenes cómo efectivamente el BOSS se da con quiebre de cuerpo. Esto es fundamental, es quiebre de cuerpo. Paréntesis, sé que puedes encontrar algún trader que te diga el quiebre es con mecha. ¿Y saben qué? Es válido, porque cada persona aplica su propio sistema, su propia metodología y si le funciona, es completamente válido. Sin embargo, me rijo también por un gran grupo de traders que también creemos que el quiebre es 100% con cuerpo. Entonces, para que lo hagas tuyo, llévalo al backtesting y con lo que te sientas identificado. Sin embargo, el quiebre de la mecha o esa mecha creo que lo vemos mejor en liquidez cuando veamos liquidez y entendamos por qué ocurren esos movimientos, pero cuando hablamos de estructura es quiebre con cuerpo.
Bueno, entonces en las primeras tres imágenes podemos ver claramente cómo hay un quiebre con cuerpo y podemos identificar un siguiente alto. En las siguientes imágenes, creo que veamos la primera, efectivamente le ponemos una X porque lo que hay es una mecha, no es un quiebre como tal. En la segunda imagen, ¿por qué viene la X? Les voy a decir, porque la primera vela lo que hace es quebrar con mecha. Es hasta la segunda vela donde quiebra con cuerpo. Entonces, hablaríamos de voz hasta que la segunda vela llegó, abrió y cerró y efectivamente nos corroboró que era un quiebre de estructura. Y en el punto número 3 también, que viene la X, es porque las primeras velas son de mecha, entonces no nos identifica una ruptura como tal. Eso es importante. Siguiente diapositiva. Aquí otros ejemplos para que no les vaya a confundir. Esto desde la estructura bajista. El primer ejemplo, efectivamente tengo un quiebre con cuerpo. Vemos claramente que las primeras velas fueron con mecha, entonces por lo tanto ahí todavía no se consideraba. Y en las segundas, podemos ver, señala, digamos, el segundo ejemplo, quiebre con mecha, no se considera quiebre de estructura. Y el tercero se va a considerar quiebre de estructura hasta la siguiente vela. Posterior, no tenemos como tal. Eso para que no vayan a equivocar el concepto. Siguiente diapositiva. Ok. Vamos a evitar confusión de la terminología. Ok. El BOS me indica a mí un rompimiento de estructura y la dirección que el precio va teniendo. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo tengo una estructura alcista y de repente pasa bajista? Ese primer quiebre es sumamente importante porque ese primer quiebre me está diciendo, no solamente es un quiebre normal, es un quiebre que me indica cambio. En ese momento no es un quiebre que me indica continuidad. Ah, seguimos alcista, alcista, alcista. No. Es un quiebre que me indica cambio. Me indica que yo estaba alcista, ahora yo voy a pasar a bajista o viceversa. Entonces existe muchas veces la confusión. Emilia Mora, utilizo el mismo término voz, quiebre de estructura de continuidad o quiebre de estructura de proceso de cambio. Así me acostumbré, así lo llamo, etc. Sin embargo, no quiero que te vayas a equivocar y aquí te he puesto todas las posibles terminologías donde lo puedes escuchar. El quiebre de estructura de continuidad, puedes escucharlo como un siguiente alto, un siguiente bajo, un nuevo impulso alcista, un nuevo impulso bajista. Se le llama también causar daño. También se le llama seguir con el order flow alcista, que va siguiendo las órdenes alcistas. Cuando tengo un quiebre que me está indicando reversión, también se le puede llamar causar daño. He visto traders que le llaman BIS, o sea, le abreviaron, no sé por qué esas siglas, pero ahí lo tienen. También se le llama rompimiento de zona espejo o también se le llama el CHO. O sea, diferentes terminologías, independientemente de cuál utilices, y por eso lo puse, independientemente de cuál, lo que significa es un quiebre. Y aquí lo que me interesa es que aprendas a utilizarlo en el gráfico. Yo siempre cuento una anécdota y la voy a contar acá en esta parte. Yo siempre cuento que cuando empecé en el mundo del trading me pasaron el libro de velas japonesas y era un PDF enorme de no sé ni cuántas páginas y me dijeron aprendas el nombre de todas las velas japonesas, los patrones y demás. Entonces yo me fui a una fotocopiadora, me fui a imprimir el documento y yo llegué a la casa con un manual de este tamaño. Tardé como 2 meses tratando de aprenderme las velas, no practicaba en el gráfico, no hacía nada, según yo nada más aprendiendo todos los patrones. Y un día dije, ¿de qué me sirve saberme el nombre de todas las velas japonesas si ni siquiera sé cómo aplicarlo en el mercado? Simplemente es una anécdota y una analogía. No importa el nombre que le pongas, sino que sepas utilizarlo al momento de aplicarlo propiamente. Siguiente diapositiva. Ok, aquí les he dibujado esta representación gráfica para que lo podamos ver. Con las líneas rojas he marcado el BOS alcista, o sea, es decir, me va marcando que cada vez tengo una estructura alcista, que tengo una estructura alcista como tal. Después vean esa línea morada, le puse BIS para que contextualizarlo, puede ser un BOS de quiebre, un rompimiento o el nombre que, algunos de los nombres que vimos en la firmina anterior. Quiero que veas esto muy importante. No puedo dibujar acá porque no me permite, pero vamos a ver, ustedes me van a guiar. En el último alto, en el último punto que está de color verde, en el último puntito tenemos un pequeño bajo y luego el precio llega nuevamente a esa zona formándome como una M. ¿Ok? Ustedes lo están viendo ahí. ¿Qué es lo que pasa? Como me forma una M, es decir, no me forma un siguiente alto, no me forma un siguiente punto, quiere decir que entonces el último bajo oficial es donde está la línea morada que dice BIS.
ese es el último bajo. Entonces, esta pequeña estructura que tiene arriba simplemente es parte de un retroceso que viene siendo con estructura. De momento, ni ustedes ni yo sabemos que el precio va a quebrar. Simplemente no. De momento arriba lo que vemos es que va a empezar un retroceso. Eso es lo único que nosotros vemos. Entonces nosotros decimos, bueno, va a empezar un retroceso. Mira, que puede quebrar, pero eso no nos adelantemos. Va a empezar un retroceso, ¿ok? ¿Hasta dónde puede llegar este retroceso para que sea válido y nosotros sigamos en una estructura alcista? Bueno, donde está la línea morada, hasta ahí podría llegar. Si el precio llega hasta ahí, yo tengo un retroceso de un 100%, un retroceso que perfectamente se forma con estructura. ¿Por qué se formó con estructura? Porque quizá yo tuve un impulso con push. Entonces viene y forma un retroceso con estructura para rellenar, llegar a ciertos niveles, hacer una mitigación y luego continuar. ¿Qué es lo que pasa cuando llega a su 100%? Pues no respeta y efectivamente me hace un quiebre. En el momento que me hace un quiebre, lo que llamamos un rompimiento de cambio. Ese rompimiento de cambio, ¿qué es lo que me está diciendo? Ok, el precio puede estar en ese periodo de transición de la estructura alcista a la estructura bajista. Y entonces lo vamos a ver representado en ese quiebre como tal. Paréntesis, en esta presentación yo voy a introducir mucho lo que son quiebres, digamos, falsos quiebres. Ahorita los vamos a ver porque también existen los falsos quiebres. Sin embargo, por ahorita quiero ver esta primera parte donde confirmamos que efectivamente sí hubo un cambio. Podemos ver dentro de esto que dibujé que posteriormente el precio continúa con una estructura bajista y empezamos a tener voz de continuidad bajista, que los he marcado de color rojo. Siguiente diapositiva, para que lo veamos. Aquí, que lo he marcado con estos colores, quiero que veamos los círculos morados que he colocado. Todos estos son retrocesos. Y posteriormente, de la estructura bajista, los retrocesos vienen siendo los que he marcado en círculo amarillo, para que podamos ver la diferencia como tal entre uno y otro. Siguiente diapositiva. Ok, aquí tenemos un ejemplo bastante interesante. Este es el neozelandés dólar, hace ya como 3 o 4 semanas atrás. Y esto es en una temporalidad de M5. Recuerden que el mercado es fractal, entonces todo se va repitiendo a diferente escala. Podemos ver acá una estructura bajista que venía y vamos a marcar claramente el siguiente bajo. Venía con un order flow bajista bien marcado. Y posteriormente vemos cómo se hace el primer quiebre que lo he marcado con una línea morada. Eso nos indica que efectivamente el precio ha quebrado con cuerpo y estamos en un periodo de transición alcista. Y luego he dibujado ese cambio que se ve completamente alcista, para que lo veamos propiamente. Esta imagen, como les acabo de decir, es en M5. En M5 vamos a ver estos cambios rapidísimo. Yo les recomiendo que para entender bien estos conceptos hagan un backtesting en temporalidades menores, porque esto ocurre a cada rato. Efectivamente también ocurre en M15, M30, H1, H2, H4, en todas las temporalidades, solo que va a tardar un poco más. Pero recordemos que el mercado es un mercado fractal y la fractalidad lo que dice es se repite un mismo patrón en una diferente escala y en este caso la escala viene siendo la temporalidad. Entonces lo podemos ver representado de esa manera. Siguiente diapositiva. Ok. Acá tengo un ejemplo de lo que viene siendo un falso quiebre y vamos a hablar un poco sobre esto. Efectivamente, los falsos quiebres a pesar de que la palabra dice falso quiebre y uno pensaría que es un tema de estructura, el falso quiebre está 100% relacionado con liquidez, pero tenemos que abordarlo el día de hoy un poco, una pincelada, porque sí necesito que lo entendamos. Ok, vamos a ver. Recordemos hace poquito un dibujo que yo les traje donde les dije, miren que me forma una M arriba, por lo tanto eso no es un quiebre, sino que el quiebre es el que está en la parte inferior, ¿ok? ¿Cierto? Lo vimos. Y efectivamente cuando quebró el último bajo. Quiero que veamos este ejemplo. Veamos el primer círculo amarillo, el pequeñito. Entonces yo tengo así como bajo, alto, bajo. Y tengo ese primer círculo amarillo, ¿ok? Y posteriormente tengo un push, después tengo un impulso que me hace push como tal, ¿ok? Dentro de ese movimiento con push, automáticamente me va formando me deja este último bajo. ¿Qué es lo que viene el precio? Viene y lo quiebra.
Cuando me quiebra ese último bajo, yo quiero que te hagas las siguientes preguntas. Número 1, ok, me está quebrando, pero ¿por qué está quebrando? ¿A dónde es que quiere ir el precio? ¿Por qué? Porque si efectivamente existe un concepto que se llama quiebre, rompimiento de estructura, proceso de transición, pues el precio hace esos quiebres por algo, no porque quiera, sino porque necesita llegar a ciertos niveles para luego poder continuar con el movimiento que ya venía haciendo. Entonces, muchas veces necesita quebrar esa estructura para llegar a mitigar una zona, neutralizar una zona, cerrar órdenes pendientes, abrir órdenes pendientes y luego seguir su recorrido como tal. Entonces es muy importante que yo siempre vea lo que yo tengo a mi izquierda. Si ustedes ven, desde la izquierda tengo, no existe ineficiencia porque no había ineficiencia, pero sí tengo, recuerden que debajo de cada bajo y arriba de cada alto siempre hay liquidez sin mitigar. Por lo tanto, el precio siempre busca llegar nuevamente a esos puntos, a mitigar eso que está ahí. Entonces, en este caso, eso es lo que comúnmente se conoce como un término de liquidez, que es el inducement, o sea, el precio busca llegar a ciertos niveles, captar esa liquidez y luego continuar su camino. Posteriormente vemos que tiene un siguiente impulso con mucha estructura, como ya lo vimos en los ejemplos de la estructura, y ven ustedes ahí que yo he colocado con esa línea morada que dice, no es el último bajo de la estructura. Esa zona que he dibujado no es un último bajo, porque no me había superado el alto anterior, que es el que tiene el círculo verde, el penúltimo círculo verde. Entonces, para que veamos ahí la diferencia como tal. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, para que vayamos un poquito entendiendo. Sé que es mucha información, sé que puede ser mucho con demasiado, sin embargo, prometo de verdad que si me escriben para recibir esta presentación, voy a grabar unos videos cortos de 5 o 10 minutos haciéndolo directamente en el gráfico. Sé que la aplicación, este software no ha sido tan amigable conmigo, entonces no he podido compartirles mi pantalla y poder yo hacer rayones por acá y marcarlo con el lápiz para que ustedes me entiendan y todo ha sido como ustedes prestando atención y yo enfocándome en los dibujos. Pero no se preocupen que de verdad prometo hacerles un video yo marcándolo con los dibujos y demás y se los voy a pasar. Recuerden que, paréntesis, yo envié por correo electrónico toda la información del seminario pasado a todas las personas que completaron el formulario y ahí mismo les hice un video bastante corto de cómo utilizar las plantillas. Entonces también prometo hacerles un video corto para juntarlo al correo electrónico, haciéndolo en el gráfico con el lápiz para que ustedes no se vayan a confundir. De igual manera, ahí me escriben como tal y demás. La mejor técnica de aprender estructura es dibujándola. Yo siempre pongo a los estudiantes a dibujar, parezco maestra de preescolar, pero es que es la mejor. Siéntese con un cuaderno, con un lápiz o con su iPad y empieza a dibujar la estructura. Vea el gráfico, dibújala con colores, porque es la manera de poder entender esas transiciones y esos quiebres que también le funciona. O utilice su TradingView y hágalo con colores, márquelo, etcétera, para poder identificarlo. Bueno, hemos pasado a una primera parte donde hemos hablado sobre la composición estructura alcista, bajista, sus quiebres y esas transiciones que va haciendo en el proceso, ¿ok? A nivel estructural, repito una y mil veces, a nivel de estructura. Sé que no estamos profundizando en ningún tema de liquidez. Y ahora, en esta segunda parte, vamos a hablar sobre la correlación de las temporalidades. Este tema puede ser un poquito más confuso si nunca lo he abordado, pero quiero decirte que es sencillo. Entonces, simplemente vas a interiorizar lo que vamos a ver y lo vas a llevar muchísimo en la práctica, ¿ok? Vamos a ver cómo se comporta el precio en distintos puntos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Cuando yo empecé en el mundo del trading, recuerdo como ahora, como si fuera ayer, que me dijeron que solamente podía tradear en la temporalidad de H1. Lo recuerdo como ahora. Me dijeron, no, la temporalidad en la que uno tradea es la temporalidad de H1. Y yo durante mucho tiempo solamente hacía H1 y no entendía por qué no me funcionaba. Bueno, no tiene nada que ver con la temporalidad, sino entender el mercado en su máxima expresión. No importa si eres scalping y estás en M5, M3 o M1, o si te gusta M15, M30, o si te encanta ver el gráfico en H4. No importa.
Pero lo que sí realmente es necesario es que podamos entender dónde estamos ubicados, si realmente estoy en un impulso, si estoy en un retroceso, por qué H4 está alcista, por qué M15 está bajista y demás. Entonces, eso sí es importante marcarlo. Recuerden que una de las reglas claves del trading es siempre opera a favor de la dirección del precio o siempre opera a favor de tendencia, opera con el momentum, que son, digamos, analogías que puedes escuchar en la terminología. Eso quiere decir opera hacia donde el precio está caminando. No quiere decir que operar retrocesos no sea bueno, no, hay retrocesos buenísimos y sobre todo si hay retrocesos que duran muchísimo tiempo e inclusive puedes operar retrocesos hasta en temporalidades menores, pero siempre y cuando vos sepas lo que estás haciendo. Si estás operando un retroceso creyendo que es un impulso, es un error terrible. O si estás operando un retroceso sin realmente ver a tu izquierda y ver que el precio puede llegar a ciertos niveles, no donde estás marcando un take profit, también es terrible. Entonces, independientemente de lo que hagas, conoce los niveles donde se encuentran y esa correlación como tal. Siempre recomiendo que hagamos una correlación de tiempo de 3 temporalidades para empezar, ¿ok? Posteriormente, vos con tu experiencia y con tu práctica te vas a ir al gráfico y vas a incorporar más temporalidades, vas a incorporar temporalidades muy pequeñas y sé que lo vas a lograr. Recomendación número 2. Recomiendo que antes de utilizar temporalidades pequeñas como M5, M3 y M1, primero empieces a entender cómo funciona el gráfico de mayor a menor, porque si estás en H4 y de pronto bajas a M5, te vas a confundir porque no entiendes qué está haciendo M15 en relación a H4. Entonces, mi recomendación número 2 es, empieza con temporalidades grandes y empieza a ver esa correlación antes de llegar a las más pequeñas para que no te vayas a confundir. Vamos a empezar. Número 1, la dirección del precio la va a marcar una temporalidad mayor. ¿Ok? Cuando yo hablo de dirección del precio es lo macro. ¿Ok? Entonces, yo no puedo decir el eurodólar está bajista o está alcista porque lo estoy viendo en M5 o lo estoy viendo en M15. No. Lo que vos estás viendo en M15, lo que estás viendo en M5 es la temporalidad del momentum, tu presente inmediato, tu reacción, pero no necesariamente es la temporalidad que está teniendo el par en ese momento en términos generales. Entonces, la temporalidad mayor siempre es la que me va a decir a mí hacia dónde camina ese par, hacia dónde busca llegar. Eso lo vamos a ver en una temporalidad diaria. Sé que a muchos les gusta, por ejemplo, la temporalidad H8, también es completamente válido, o utilizan digamos, cada 10 horas, también es válido. En este caso yo lo voy a hacer con diario, ¿ok? Entonces la temporalidad diaria me va diciendo a mí cuál es la estructura general que yo voy teniendo en ese precio, ¿ok? Después vamos a utilizar una temporalidad que me indique a mí el momentum, es decir, como la estructura del momentum que yo voy teniendo, ¿ok? En este caso se puede utilizar H4, se puede utilizar H2 perfectamente. Entonces aquí, por ejemplo, veamos, en rojo vemos la estructura bajista, he marcado en color celeste ese último movimiento en un círculo y posteriormente hice un dibujo en color celeste. ¿Eso qué quiere decir? En diario lo veo de esa manera y cuando bajo H4 lo voy a ver de esa manera. Al momento en que yo baje a H4, veo perfectamente un orden flow alcista, marcado por bajo, alto, sucesivamente, y esa es la estructura del momento. O sea, eso es lo que está ocurriendo en esta semana, en esta quincena. El precio automáticamente me va dando esa continuidad. Vamos a ver, aunque la temporalidad mayor en este caso sea bajista, que es diario, no necesariamente es que yo tenga que buscar ventas, no. Tengo noción de que es bajista, sé que viene bajista, pero no, yo no tengo que ir a buscar ventas a las temporalidades menores porque eso me lo va a decir la correlación de tiempo. Y número 3, aquí he dibujado una temporalidad menor, media en realidad, que es M15 y la he dibujado de color verde. Entonces, en este dibujo podríamos representar cómo podría verse en sus diferentes escalas y demás. Ahora, ¿qué va a pasar? Quiero que te contextualices en el dibujo de color azul, en el de H4. Entonces tengo alto, bajo, alto, bajo, alto. ¿Ok? Cuando H4 entra, H4 en este momento está en estructura alcista, punto. Estamos alcistas. Pero de repente H4 empezó a hacer un retroceso. ¿Ok? Imaginemos que ahí donde yo dejé ese dibujo,
Ahí empieza un rango, empieza un proceso de cambio, empieza ese proceso de transición y de repente tengo un quiebre y me indica que vamos bajistas, que viene un retroceso como tal. Cuando nosotros nos encontramos ante un retroceso de H4, estamos hablando en la mayoría del tiempo de un retroceso que puede ser muy amplio. Es un retroceso que puede tardar una semana, puede tardar 15 días. ¿Por qué? Porque H4 es una temporalidad mayor. Entonces, ese retroceso automáticamente hace que M15 se me convierta todo completamente bajista. Y es aquí donde es importante definir, y lo vimos, por ejemplo, en el seminario web de la semana pasada, definir cuál es tu enfoque de trading y cuál es tu estilo de trading, porque aquí esto es fundamental. Si vos eres un trader que le gusta el swing, válido completamente, quiere colocar operaciones que caminen hacia largo plazo, etcétera, a vos no te va a incomodar esos retrocesos, porque vos colocaste posiciones desde ciertos niveles y caminaste con esas posiciones. Si vos eres un trader intradía scalping que está buscando entradas todos los días, buscar su cuota, su porcentaje, pues a vos sí te va a interesar entender estos movimientos, porque diario está bajista, H4 está alcista con un retroceso y M15 estaría bajista. Entonces, ¿en qué temporalidad es la que estás operando y cómo vas a cambiar esos movimientos? Pasemos a la siguiente diapositiva para ver acá un punto importante. Quiero que veamos esto. La temporalidad diaria, ¿ok? Cuando la temporalidad diaria está alineada, es decir, completamente igual que la temporalidad de H4, se están operando impulsos, ¿ok? Cuando la temporalidad diaria y H4 no están alineadas, se están operando retrocesos, que eso es importante. Quiero que hagamos la misma analogía con H4 y M15 y eso te ayudará muchísimo a que si decides operar un retroceso, sea un retroceso coherente, no porque te quieras meter. Yo siempre le digo al estudiante, ok, quieres operar un retroceso, es lo que decides, ok, pero que sea un retroceso coherente, porque realmente tu izquierda te da la información para que operes un retroceso, porque tenés aquí liquidez que neutralizar, porque tengo bastantes pips a mi izquierda que me dan un equilibrio hacia mi derecha. De lo contrario, no lo hagas. Un paréntesis que hago. Lo mismo, si yo estoy en H4 alcista y en M15 estoy bajista, yo estoy operando retrocesos. Entonces yo tengo que identificar muy bien cuando una temporalidad está mayor y cuando una temporalidad está menor. De verdad, el tema de la correlación de tiempo hay que dibujarla así, con colorcitos. Y si usted se va a ir, usted va a agarrar un cuaderno de dibujo, se va a centrar frente al euro dólar y va a empezar a dibujar la estructura y va a empezar a entender. Aquí hay algo muy importante. Creo que no lo traje en una firmina, quería dibujarlo, pero bueno, no voy a poder dibujarlo, pero prometo incluirlo en el video que les pasaré. Vamos a ver. Recuerde que el mercado va transicionando siempre de menor a mayor. Entonces, primero transiciona M1, después M3, después M5 y después yo veo los quiebres en M15 y después veo los quiebres en H4 y así sucesivamente. Si yo me enfoco en el gráfico azul, en este dibujo azul que hice de H4, en la punta, ahí donde está, si empieza a hacer la transición bajista, para que a mí me quiebre, que yo diga, H4 dejó de ser alcista, ahora pasó 100% bajista, pues debe quebrarme el último bajo. El último bajo puede estar a 400 pips. ¿Ok? Porque es una estructura mayor. Entonces, yo no me puedo estar aquí sentada esperando de que H4 tenga el quiebre bajista para ponerme a vender. No. Si yo me voy a M15, ese quiebre yo lo voy a ver mucho más rápido, lo voy a ver más arriba. Si yo me voy a M5, ese quiebre yo lo voy a ver más rápido. Entonces, automáticamente yo identifico esos quiebres que me están transicionando constantemente. Por eso entender el juego de los quiebres y entender el juego de la correlación es importante. Pero, ojo, ojo, también lo voy a incluir en el videito porque lo quiero rayar y dibujar y todo lo demás. No todo quiebre se debe de operar, ¿ok? No toda transición se debe de operar. Recuerda las preguntas que tienes que hacerte que mencioné atrás. ¿Por qué está realizando este quiebre? ¿Qué nivel es el que busca mitigar? ¿O efectivamente es que está cambiando la dirección? Y quiero decirte que esas preguntas sí tienen respuesta y el gráfico te las da. Nunca vamos a tener la exactitud al 100% porque nadie domina el mercado al 100%. Creo que eso todos somos coherentes y lo sabemos, pero sí me da muchas pistas.
y si a partir de la estructura de la liquidez yo puedo identificar muchas respuestas que puedo ver tangiblemente, ¿ok? Pasamos a la siguiente, no sé si esa era la última, la verdad que no recuerdo. ¿Ves? Aquí vemos, no, aquí les traigo un ejemplo. Esta es la temporalidad y una temporalidad bajista. Podemos ver que yo he dibujado los diferentes puntos, los diferentes quiebres de estructura y podemos ver que estuvo en un retroceso y ese retroceso llegó a su 100%, ¿ok? Ese retroceso, efectivamente en una temporalidad de H4 estuvo con un orden flow alcista y en M15 totalmente alcista y demás. En temporalidad diaria nunca dejó de ser bajista, porque mientras no me quiebre el último alto, sigue siendo bajista, solamente que en un retroceso. Entonces, aquí vemos el dibujo de una temporalidad diaria. Pasemos a la siguiente. En la siguiente, vamos a ver, aquí yo les puse, vamos a ver el amarillo, esta es la estructura que vamos a ir a analizar. Pasemos a la siguiente, ¿ok? Que ya ha llegado como a un proceso ahí. Esta es la estructura que está por decirlo así, en momentum, ¿ok? Si quiere, pasamos a la otra. Ok, vean cómo se ve desde una temporalidad de H4. Desde H4 quiero que vean donde se dio el quiebre, que lo he marcado con una línea roja. Y ustedes ven que yo coloco acá, ¿por qué este no es el quiebre donde marqué? O sea, el quiebre es hasta donde yo marqué la línea roja y no es abajo. ¿Por qué? Porque no tenía un siguiente bajo. Ustedes pueden ver que efectivamente eso no era un siguiente bajo, por lo tanto ahí empezó a construirse un retroceso con estructura, y es hasta donde he marcado la línea roja que se da el quiebre. Y vemos en H4 cómo empieza su estructura completamente alcista, muchísimo más marcada que en una temporalidad diaria. Pasemos a la siguiente. Quiero que veamos ese espacio que he marcado con amarillo, ¿cómo lo veríamos en M15? ¿Saben por qué escogí ese espacio? Por lo que les acabo de decir. Alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. Pero, ¿qué vamos a hacer cuando tengo, por ejemplo, un retroceso en H4? Un retroceso en H4 significa que M15 completamente se vuelve bajista. Entonces, vamos a ver cómo se ve ese espacio en M15. Pasemos a la siguiente diapositiva. Claramente lo vemos acá. Desde una temporalidad de M15 vemos claramente los quiebres donde se dan, como el precio, y acá lo que he dibujado con el círculo morado, este pequeño dibujo de estructura de quiebre, pues así lo veríamos inclusive esas mechas en una temporalidad de M3, de M1, que automáticamente más rápido vemos el quiebre como tal que el precio está transicionando y está haciendo. Este juego de la correlación les va a evitar muchos errores. Próximamente, repito, hasta el cansancio, porque no quiero que se les olvide, lo vamos a combinar con la liquidez para entender por qué ocurren esos movimientos de la estructura, por qué me llega hasta esta zona, por qué me quebró y luego continuó, por qué hizo esto. Todas esas respuestas las responde la liquidez, pero de momento es importante entender el esqueleto. Yo le llamo así, entender cómo se conforma el esqueleto y entender los términos de estructura para no confundir y estar pensando de que por qué pasa esto y lo otro. Entonces es como un rompecabezas. Creo que esa era la última, Jesús, o hay otra diapositiva. Listo. Vamos al gráfico, pero eso yo lo quiero grabar para ustedes. Algunas recomendaciones generales. Sé que es mucha información, quizás algunos, si son estudiantes de la academia, ya tenían esta información un poco más interiorizada porque yo hablo de esto muchísimo. Los que no, probablemente sea la primera vez o ya lo han visto en otros traders y está completamente válido. Les invito a que tomen esta información y se vayan a realizar un backtesting del pasado. Recuerde que backtesting es analizar el pasado, el comportamiento del pasado que se puede repetir en el futuro. Vayan al pasado de un par, estúdienlo en sus diferentes temporalidades, vean cuándo realiza un quiebre, cuándo ese quiebre se cumple, cuándo ese quiebre no se cumple, por qué no se cumple, qué podría yo identificar de por qué no se realiza como tal. Repito, utilizar pares con dólar para hacer esto. Y después de hacer un backtesting de él, lo que significa pasado, váyanse al presente, váyanse, por ejemplo, a temporalidades al día de hoy, a ver el gráfico, a ver qué es lo que está formando. Una recomendación que también hago es, por ejemplo, si van a ver el gráfico en tiempo presente, o sea, es decir, hoy, mañana, ya, lo que está formando, etcétera, véanlo en una temporalidad menor, váyanse a M5.
Pero digo M5 porque obviamente cada vez a 5 minutos es mucho más rápido y pueden ir viendo en tiempo real cómo se forma estructura. No piensen que están en M5, no piensen que están en M15 o que están en H4. No, lo que quiero es que vean la formación de la estructura porque lo mismo que ocurre en M5 va a ocurrir en M15 o en H4, solamente que un poco más lento. Entonces eso les permite tener una noción general. Dibujen la estructura, de verdad, repito, yo les puedo pasar un video de cómo dibujarlo si me lo piden, pero háganlo por favor, eso les va a ayudar a interiorizar mejor. Dejen de brincar de par en par, aprendan a dominar la estructura de los pares que están utilizando sin hacer tanta confusión de conceptos. Y bueno, preguntas, me imagino que tal vez hay, de igual manera, si no nos da tiempo de responder todas las consultas, háganmelo saber y con mucho gusto las incluyo en el correo que les voy a hacer llegar para que así pueda responder todas las inquietudes que tengan. Listo, Ok, Jesús. Emilia, como nos hemos pasado un poco de tiempo, te voy a dar alguna pregunta, sigue ahí de manera así un poquito al azar, porque no tenemos ya tiempo apenas. Por aquí César nos preguntó, tengo una duda sobre la explicación de los quiebres en estructura, las mechas, ¿en qué temporalidad es recomendable para el SP500? No tradeo SP500, no trabajo índices. Vale, pues bueno, por aquí nos preguntan cosas muy comunes. Estimado, me perdí la clase anterior, puede enviarme el link. El link lo tenéis en el canal de YouTube de Swissquote, lo voy a enviar, el canal de YouTube de Swissquote para que accedáis. Y ahí tenemos todo el contenido, contando los webinars con Emilia, por supuesto. Sí, Vamos a dejar ahí. aquí. ¿Sí? ¿Emilia ha dicho algo? No. Vamos a dejarlo por aquí y también lo dejamos en el chat, ¿vale? Para todos. Igual también se Así los que puedo mandar por correo electrónico a todos para que lo tengan ahí y no se les vaya a perder. sí, por aquí también preguntan, ya leemos la última pregunta antes de irnos. Dice Adrián que si sabe quién es el creador del Smart Money y en qué año acuñó su tesis. Es que me gustaría ir a consultar la fuente primaria. Se lo puedo pasar por correo electrónico, pero tampoco es algo que me interesa. Aplícalo en el mercado y quien lo crea o quien no lo crea, eso es lo de menos. Se lo puedo asegurar. Por ahorita Ok, aquí el dato, soy sincera, no lo recuerdo, es un inglés. Y si no me equivoco, creo que es en los años 70, 80 por ahí, pero no es algo importante tan determinante. Si gustas, yo también te puedo compartir información adicional que puedes tener, que puedes consultar, pero al fin y al cabo, acá sí hago una recomendación muy sincera, de verdad sincera. Muchas veces nos enfocamos muchísimo en quién dijo tal, quién dijo X, quién dijo Y, mejor llevarlo al gráfico. Al fin y al cabo, el gráfico es el principal mentor que nosotros tenemos. Al final, el gráfico es quien nos dice absolutamente todo. He conocido traders que se han educado con los mejores del mundo, con los mejores de los mejores, y hoy por hoy no son rentables. Como he conocido personas que hacen canales o que utilizan medias móviles y hacen dinero en trading. Y es porque el enfoque está claro y preciso. Estoy enfocado en ganar, estoy enfocado en aprender, no en identificar quién mentor dijo esto, quién mentor dijo el otro. Mejor recomiendo a todos de corazón que se conviertan ustedes cada uno en su propio mentor y que el gráfico sea el que les diga qué es lo que tienen que hacer al momento de tradear. Es ahí donde está la diferencia. Ponerle nombres, títulos, un título, un certificado o demás, simplemente son como pinceladas. Yo siempre digo que a nivel de trading existe un ego muy grande y es que todos quieren tener la mejor metodología, el mejor sistema, tener un título o tener algo. Y al final eso no es lo que hace que la persona sea constante a través del tiempo. Esa es una recomendación, pero de fijo yo se los paso por correo electrónico, sé que es un inglés y demás. Sin embargo, el término o la aplicación de Smart Money ha sido muy, vamos a ver, tiene demasiada aplicación o diferentes traders le han agregado demasiado. Hoy todos los días hay un trader nuevo de Smart Money que le aplica un concepto distinto, que le aplica una terminología diferente y al final es lo mismo, es exactamente lo mismo. Listo. muy bien, Emilia, pues nada, nos tenemos que ir ya, que nos hemos pasado un poquito de tiempo. Muchísimas gracias por tu tiempo, de nuevo. Seguiremos haciendo más webinars seguramente en abril. Os animo, como hemos hablado, LATAM Pro Trading, a quien pueda asistir. Dejo de nuevo el enlace por aquí. Tenemos eventos en Argentina, en Uruguay, en Perú y en México 4. Aquí tenéis para quien quiera asistir si estáis por esa zona.
Y nada, Emilia, nos vemos allí, porque nos vemos en unas semanas por allí presencialmente, ya vas a estar hablando con nosotros. Así que te esperamos con muchas ganas. Se cuidan, chao. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo hoy, muchísimas gracias a todos los asistentes y estad pendientes que, bueno, en abril estaremos de nuevo con los webinars retomándolos y os mando un saludo de Suiza.